Muy buenos días, estimados colegas y amigos. Muy buenas noches, París, Francia. En esta ocasión tenemos el agrado de compartir con todos ustedes eh, la valiosa colaboración de un amigo y un colega neurocirujano salvadoreño que ya radica en tierras europeas, en tierras parisinas. Él es el doctor Eduardo Párraga, neurocirujano de la República de Francia, ¿verdad? Él en esta ocasión va a tener la posibilidad de disertarnos la temática manejo de los gliomas de bajo grado en el centro hospitalario Santa Ana en París, Francia. Con el doctor Eduardo Párraga tuvimos la oportunidad de compartir la residencia de neurocirugía durante sus años acá en El Salvador. Tenemos aproximadamente 20 años de no vernos y él pues se ha abierto paso en ese gran país, haciendo neurocirugía prácticamente en un país de primer mundo. Antes de cederle la palabra al doctor Eduardo Párraga, voy a permitirme leer una breve hoja de vida profesional. El doctor Luis Eduardo Párraga fue graduado de la Facultad de Medicina de la Universidad Salvadoreña Alberto Maferrer en 1990. Fue residente de neurocirugía desde 1996 a 1998 en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, en el Hospital de Especialidades. Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Chile, Instituto de Neurocirugía Alfonso Asenjo de Santiago de Chile en 1999 al año 2000, con una atestación de formación especializada de neurocirugía, Universidad París. También estuvo en la Universidad París Descartes en el 2001. Tuvo una atestación de formación a profundidad en neurología en la Universidad Pierre y Marie Curie, París, en el 2005. Un diploma de radiocirugía en condición estereotáxica en la Universidad Pierre et Marie Curie, París, en el 2005. Diploma de cirugía de columna en la Universidad Denis Diderot, París, en el 2008. Un diploma interuniversitario de anatomía del sistema nervioso central, Universidad Pierre et Marie Curie, París, en el 2008. Asistencia a la Escuela de Cirugía Fer Amolim de París con una práctica en microcirugía experimental. Asistencia a múltiples cursos y congresos. Sociedad de Neurocirugía de la Lengua Francesa, Sociedad Francesa de Neurocirugía, Sociedad Europea de Neurocirugía. Ha sido autor y coautor de varias publicaciones científicas publicadas en revistas internacionales de lengua inglesa, francesa y española. Miembro inscrito al Consejo del Orden de Médicos de París, especialidad de neurocirugía. Actualmente agregado del Servicio de Neurocirugía del profesor Bertrand de Vieux, del Centro Hospitalario Saint-Anne de París, Francia. Neurocirujano consultante en el Servicio de Neurología y Unidad Neurovascular del Grupo Hospitalario Público del Sur de Luis, sitio de Creil, departamento Hauts, de Francia, al norte de la región parisina. Así que con ustedes tengo el agrado de ceder la palabra al doctor Eduardo Párraga. Adelante, Eduardo. Vale. Bueno, muy buenas tardes allá en El Salvador. Es un gran gusto y un gran placer poder compartir algunos conceptos de neurocirugía en cuanto al manejo de los gliomas de bajo grado aquí en nuestro centro hospitalario de Santa Ana, París. Poder compartir con ustedes cómo nosotros entendemos aquí la toma a cargo de los pacientes que presentan una lesión glial, cómo nosotros hemos decidido tratar a los pacientes y cómo nos interesamos por los gliomas de bajo grado debido a que tocan una población que es joven, que
cuando una lesión de este tipo pues es diagnosticada en un paciente joven, esto cambia la vida del paciente, tanto de su esfera social, familiar y económica. Es por eso que nosotros nos interesamos de suma importancia con este tipo de pacientes, pues representan un gran reto actualmente en cuanto a la calidad de vida de estos pacientes. Así que muchas gracias y yo creo que sería interesante pues, que comencemos con la primera diapositiva, tratando de analizar 4 grandes ideas. La primera es... La primera es la idea de que, debido al mejor conocimiento de la historia espontánea de los gliomas de bajo grado, nuestra actitud abstencionista clásica de antaño cambió completamente a una actitud resolutiva de tipo terapéutica. Esto porque aprendimos a realizar verdaderas estrategias adaptadas a cada paciente, a saber determinar el orden de los tratamientos. Es decir, primero ver, segundo cirugía, primero ver, segundo quimioterapia o radioterapia. Estas estrategias adaptadas están en función de la evolución tumoral, medidas sobre las imágenes de resonancia magnética, del estado clínico y neuropsicológico del paciente, así como de la organización anatomofuncional cerebral individual, es decir, estudiada gracias a métodos de cartografía cerebral. ¿Por qué hacer todo esto? Pues porque tratamos de evitar la transformación maligna al más largo tiempo posible, porque antes se creía que los gliomas de bajo grado no eran lesiones de tipo maligno, cosa que es un concepto que es completamente falso. Ahora sabemos que son lesiones precancerosas y que van a evolucionar inexorablemente en el tiempo hasta llegar a convertirse en un glioblastoma. Es por eso que nosotros hemos decidido tratar de manera muy agresiva actualmente a nuestros pacientes. Pero para comprender cómo en el Santa Ana nosotros tratamos a nuestros pacientes, quisiera inicialmente contarles un poco de la historia de nuestro centro. Hay 2 acontecimientos de gran importancia para el mundo de la neurocirugía y que marca un hito aquí en Francia y en Europa y mundialmente. El primero es que en la época del desarrollo de la estereotaxia, allá por los años de 1947, cuando se desarrollaron las primeras prácticas en Estados Unidos con Spiegel y Weiss, ellos trataban de estudiar todo lo que era la patología de tipo Parkinson, movimientos anormales, y en esta época estaba muy en boga el tratamiento de la psicocirugía, que era un tratamiento muy complicado y doloroso para los pacientes. A esa misma época habían grandes nombres que todos conocemos, como Lars Leksell en Suecia en 1949, Trugor Richter en Friburgo, Alemania, Narabayashi en Japón en el 53 y Gillingham en Inglaterra. Pero quien realmente cambió y abrió la era moderna de la cirugía estereotáxica fue el profesor Jean Talleyrand, aquí en el Hospital Santa Ana de París. Este caballero desarrolló el primer marco de estereotaxia aplicado al ser humano. Como pueden verlo aquí, en la vista lateral vemos el primer marco de estereotaxia creado en el mundo y aplicado al ser humano, que básicamente estaba conformado por una serie de anillos con un marco en yeso y 4 marcos en metal conteniendo una escala milimétrica con un portaagujas para las biopsias, así como 2 barras laterales milimétricas para poder desplazarse en dirección sagital en esta toma. Y en esta vista aérea vemos cómo los anillos sostienen el marco de estereotaxia, acompañada de 2 compases que permiten, desplazar las barras en tanto en el sentido sagital como en el sentido antero-posterior. Esto cambió prácticamente el mundo y ahora el marco de Talleyrand es aceptado universalmente. Esto y sus trabajos llevaron al desarrollo
del primer atlas de anatomía estereotáxica creado, que marcó todas las escuelas del mundo. Y prácticamente, déjenme contarles en 4 fechas cómo el servicio de neurocirugía se formó aquí en el Hospital Santa Ana. En 1950, él fue encargado de meter en plaza el sistema de técnicas de estereotaxia para un hospital que era de origen y creado por patologías psiquiátricas. En el 58 se le individualizó la unidad de cirugía funcional, y en 1962 pues se crea el primer servicio de neurocirugía funcional en Santa Ana, del cual él fue el jefe incontestable. En 1971 él, acompañado de otro gran neurocirujano francés, bancó crear la primera unidad europea de investigación de epilepsia, unidad que él dirige hasta 1980. Luego él continúa su investigación científica para culminar con la redacción de un segundo atlas de anatomía funcional del cerebro en 1988, en el cual incluye las primeras datos aportados por las imágenes funcionales. Dicho esto facilita la realización de las biopsias estereotáxicas en el Hospital de Santa Ana, y como ustedes podrán apreciarlo, este atlas sigue siendo la herramienta más utilizada en el mundo para lo que es la cirugía estereotáxica. Pero, ¿cómo Talerac desarrolla sus ideas? ¿Qué es lo que lo impulsó a crear este marco de estereotaxia? Él se dio cuenta que había muchos problemas y errores en la anatomía radiológica, y se daba cuenta que había una importante variabilidad en los cerebros humanos, una ausencia de relación espacial constante entre las estructuras cerebrales y óseas de la bóveda del cráneo y la base del cráneo, necesitando una identificación espacial de las estructuras cerebrales exacta para todos los sujetos. Esto desarrolla lo que nosotros conocemos como los reparos anatómicos, necesitando además coordenadas espaciales fiables de las estructuras dentro de una perspectiva puramente quirúrgica, ya que las radiografías de la época tenían muchas limitantes, y es por eso que sus trabajos anatómicos diseñaron una sistematización espacial del volumen cerebral según una geometría simple y de reparos idénticos para todos los sujetos. Esto crea lo que se llama una anatomía proporcional, en la cual existen líneas de base y planos de referencia que todos conocemos, como son las líneas de base CACP, BCA, BCP, es decir, la comisura anterior y comisura posterior del cuerpo calloso, la vertical de la comisura anterior y la vertical de la comisura posterior, acompañada de planos estándar como son el plano sagital interhemisférico, el plan axial CACP, el plan vértico frontal BCA y BCP, y acompañado de esto con una serie de cuadrículas para plazar exactamente la anatomía de tanto de giros, circunvoluciones, estructuras profundas, núcleos grises, y el ensamble de las estructuras anatómicas profundas del cerebro, desarrollando lo que se llama un desarrollo espacial de las estructuras. Entonces, dicho esto, este atlas de estereotaxia proporciona las coordenadas exactas para el desarrollo y toma de las biopsias estereotáxicas, pero sobre todo el desarrollo de una radiología operatoria estereotáxica con teleradiología que evita el error del agrandamiento o la deformación y reduce la deformación de las imágenes, que causaba grandes errores en el blanco exacto de las lesiones, creando la ortogonalidad, es decir, la ortogonalidad de los planos tanto frontal como de perfil, y una visión de relieve, que es lo que conocemos como estereoscopía. Un nuevo grupo de radiografías, técnicas de angiografía, ventriculografía, encefalografía y quistografía. Con lo que ustedes ven ahora que las imágenes de 1950 creadas por Jan Talerac siguen teniendo vigencia, donde en las cuadrículas vemos exactamente la localización de las estructuras profundas y los reparos que son grandes clásicos como CACP, BCA, BCP. Así que, dicho esto,
Vean ustedes cómo podemos ubicar en las cuadrículas exactamente tanto los giros, las circunvoluciones y las estructuras internas. Ahora, nosotros actualmente en la era moderna seguimos aplicando la anatomía estereotáxica con la imagenología moderna que poseemos en el hospital, pero siempre basados en el marco del Atlas estereotáxico de Jan Talairach. Vean ustedes cómo es mucho más fácil ahora reparar CACP, BACP y sobre todo estructuras muy importantes como el sillón central. Ahora, vean ustedes cómo esto permite fácilmente analizar los blancos, las estructuras, los volúmenes, que permite que las biopsias estereotóxicas tengan una exactitud con un margen de error de 0,1 milímetros actualmente. Entonces, para resumir, ¿qué es lo que hizo Jan Talairach? Creó un volumen cerebral dentro de una geometría simple con estructuras para poder visualizar estructuras o lesiones, un punto o un volumen con coordenadas especiales de tipo ortogonal y angulares, y claro está, la trayectoria ortogonal y oblicua, que permite la realización de las biopsias estereotáxicas. Entonces, esto es el primer punto que crea la historia del servicio de neurocirugía estereotáxica en Santa Ana, como un hecho que todos conocen en el mundo. Jan Talairach, que es probablemente el neurocirujano francés más citado y más conocido en el mundo. Y el segundo evento que marca la historia del desarrollo de la toma a cargo de los gliomas en el Centro Hospitalario Santa Ana es el desarrollo de una clasificación histopatológica que está actualmente ligada a las imágenes de radiología y a todo lo que es la biología molecular. Pero veamos la historia. Catherine Domat-Duport, jefe del servicio de patología de Santa Ana, allá por el año 1981, comenzó sus trabajos para una clasificación ordinaria de los astrocitomas de tipo fibrilar, protoplásmico, hemistocítico, anaplásico y comprendido también los glioblastomas. En 1988, mientras realizaba una pasada por la Clínica Mayo, desarrolló siempre sus trabajos de histopatología, desarrollando una primera clasificación simple y reproducible para todo el mundo, que estaba basada en criterios histológicos y grados. Entonces, esta clasificación resultó en 4 grados, con criterios histológicos que están que son 4 criterios histológicos: la atipia, la mitosis celular, la proliferación endotelial y la necrosis. Estos 4 aspectos, que son fácilmente reproducibles, crearon la base de lo que ahora conocemos como la clasificación de Santa Ana. Vean ustedes que este artículo realizado en la Clínica Mayo data de los años 1988, en donde compartía equipo con Patrick Kelly, que es un nombre muy conocido en la cirugía estereotáxica. Luego, esta clasificación pues continuó evolucionando y ya en 2005, como podrán ver nuestros trabajos en la clasificación de los oligodendrogliomas, que son los considerados gliomas de bajo grado, vemos como Catherine Domat-Duport incorpora en este trabajo las imágenes de resonancia magnética para poder ahondar en la espacialidad de los gliomas y confrontarlos con la anatomía histopatológica. Para poder entender esto, entonces esta clasificación tiene 2 elementos básicos. Uno es el desarrollo de la angiogénesis y el segundo aspecto es el aspecto puramente tumoral. Entonces, la clasificación del Hospital Santa Ana se desprende del estudio de las biopsias estereotáxicas escalonadas tomadas a nivel de los diferentes componentes lesionales observados en las imágenes, permitiendo establecer una correlación anatomo-radiológica y comprender mejor el modo de crecimiento de los gliomas, así como su organización espacial.
Según esta clasificación, los tumores astrocitarios que sean benignos, como el astrocitoma pilocítico típico de los niños, o malignos, como los glioblastomas, todos estos tumores presentan un componente sólido y son pues tumores muy vascularizados, muy angiogénicos, y por lo tanto, para nuestra clasificación, son, no son gliomas de bajo grado, como en la clasificación de la OMS, donde el componente astrocitoma es considerado un glioma de bajo grado. Por el contrario, para nosotros, los oligodendrogliomas y los oligoastrocitomas pueden ser tumores que son muy infiltrantes o mixtos, es decir, sólidos, acompañados de un componente infiltrante, pero no poseen componentes de tipo vasogénico, angiogénico. Por lo tanto, es lo que hace la diferencia entre la clasificación de Santa Ana y la clasificación OMS. Pero veamos rápidamente cómo también ha evolucionado esta clasificación. Entonces, como dije, nuestra clasificación está basada en el uso de biopsias estereotáxicas escalonadas para que las biopsias puedan darnos más información entre la zona tumoral, en la zona del edema lesional y en las zonas que no están visualizadas como tumorales. Ahora bien, en 2007 la clasificación OMS compartía prácticamente 4 criterios histológicos: la densidad celular, la mitosis, la proliferación endotelial y la necrosis. Esto acompañado de una situación de grados. Grado 1 acompañada de densidad celular, los grado 2 de bajo grado acompañado de densidad celular y mitosis. Grado 3 el componente anaplásico, que corresponde a la densidad celular, la mitosis, la proliferación endotelial. Y los grado 4, que son los glioblastomas, que comprenden la densidad celular, la proliferación endotelial, la mitosis y la necrosis. Yo preciso que la clasificación de la OMS está basada en el componente de las células tumorales, y la nuestra está basada en criterios tanto histológicos como de tipo radiológico, y 3 grados. El grado A, que son los pacientes que no presentan toma de contraste luego de la inyección, y que únicamente tienen un criterio de tipo celular, como es la proliferación endotelial. No tienen proliferación endotelial y no tienen toma de contraste. Los de grado B tienen una toma de contraste y pueden poseer ya sea una proliferación endotelial o bien los dos componentes. Y en tercer lugar, el grado siguiente serían los glioblastomas, o los tumores glioneuronales, como los conocemos aquí en París. No reconoce, como dije, los oligodendrogliomas, pues los componentes astrocíticos para nosotros son elementos reaccionales, no tumorales. Esta clasificación, como ustedes ven, que nosotros en 2005, la profesora Thomas Duport había ya incorporado las imágenes de radiología, la retoma en 2007 la clasificación OMS, y actualmente a nivel mundial pues todo el mundo reconoce la necesidad de la utilización de las imágenes para el componente histopatológico de las lesiones y cómo poderlas analizar, y el interés actual de la biología molecular. Esto para una mejor pertinencia histopronóstica. Dicho esto, veamos cómo la clasificación de 2007 presenta los astrocitomas, que son parte de los gliomas de bajo grado en su clasificación, acompañando a los oligodendrogliomas y a los oligoastrocitomas. Y vean ustedes cómo los clasifican: grado 1, los pilocíticos, difusos grado 2, 3, y glioblastoma grado 4. Siempre esta clasificación OMS pasa de 4 criterios histológicos a 6 criterios histológicos combinados con los grados, y ven ahora cómo hay la diferenciación, la densidad celular, las atipias nucleares, la mitosis, e incorpora los 2 elementos más importantes de nuestra clasificación, como son la necrosis del glioblastoma y la proliferación vascular. Ahora, nosotros, si nos centramos en esta clasificación, veremos que los gliomas de grado 2 se caracterizan por un alto grado de diferenciación, una densidad celular moderada,
con atipias nucleares ocasionales, tienen de 0 a 1 mitosis, no poseen necrosis y no tienen proliferación vascular. Ahora, en cuanto a los oligodendrogliomas, que en nuestra clasificación son los verdaderos gliomas de bajo grado, podemos ver que los oligodendrogliomas de grado 2 tienen menos de 5 mitosis, no poseen proliferación vascular, y los de grado 3, que son ya con un componente que podría ir en evolución al componente anaplásico, tienen más de 5 mitosis, pero no tienen proliferación vascular. Dicho esto, sigamos viendo cómo esta clasificación ha seguido evolucionando. Y vean ustedes los 3 componentes más importantes que la clasificación de la OMS aplica actualmente. Adjunta los datos moleculares por 3 patologías o 3 entidades tumorales: los gliomas difusos, los ependimomas y los tumores embrionarios, con un subcapítulo específico para los gliomas pediátricos, y incorpora los datos moleculares dependiendo del tipo histológico. Es importante saber entonces pues cómo evolucionan los gliomas. Vean ustedes en esta diapositiva que inicialmente los gliomas de bajo grado se caracterizan únicamente por las atipias nucleares, como lo vemos aquí, y poseen una moderada celularidad que va en aumento progresivo, y que cuando pasan del grado de tipo 2 se acompañan con atipias y una discreta actividad mitótica celular. Estos son los clásicos gliomas de bajo grado, de grado 2, pero con el tiempo estos van a continuar evolucionando y van a producir una vascularización, es decir, lo que se llama una proliferación microvascular, y pasar al estado grado 3, que es un anaplásico ya maligno, e inexorablemente con el tiempo llegar al estado grado 4, donde poseen los 4 elementos típicos de la clasificación, como son atipias nucleares, actividad mitótica, proliferación microvascular y necrosis. Ese es el camino clásico de los gliomas de bajo grado. Por eso, antes la actitud pasiva que existía era, como eran pacientes que se presentaban con una crisis comicial en edad joven y productiva, era primero veo y lo observo, pues pensaban que estos tumores no evolucionaban de la forma en que lo hacen actualmente, que siempre ha sido así, pero la actitud cambió de una actitud de abstención a una actitud sumamente agresiva y con un abordaje quirúrgico lo más rápidamente posible. Vean ustedes siempre en el avance de la configuración espacial de las lesiones tumorales. Catherine Thomas-Duport, cuando incorporó las imágenes de resonancia magnética a la clasificación tumoral, creó esta nueva visualización de los tumores, con tumores de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3, siendo los tumores de tipo 1 los tumores de tipo compacto, tumores sólidos como son las metástasis, los astrocitomas de tipo pilocítico o los ependimomas. Los clásicos tumores mixtos que están compuestos por un tumor de tipo sólido y acompañado de tumores de tejido infiltrante, como es el caso de los glioblastomas, y los tumores de tipo 3 en configuración espacial, que son tumores completamente infiltrantes, que es el caso de los gliomas de bajo grado. Entonces, dicho esto, vean ustedes cómo esta clasificación, que comenzó allá por 1981, ha evolucionado incorporando los 4 criterios básicos histológicos, una correlación con las imágenes de resonancia magnética nuclear, y ahora, recientemente, pues, con la biología molecular incorporada. Esto, como pueden ver ustedes, ha sido un gran avance en la clasificación en Santa Ana, lo que permite que nosotros abordemos de una manera un tanto diferente la toma a cargo de los pacientes y que interpretemos un poco diferente nuestra clasificación, no contraponiéndola contra la clasificación OMS, que es internacionalmente aceptada, pero con estas diferencias en cuanto a los componentes angiogénicos, en cuanto a los componentes del
contenido tumoral y hace que nosotros analicemos en las imágenes ambos elementos que nos permiten acercarnos más rápidamente a tener un perfil de este tipo de pacientes y cómo tomarlos rápidamente a cargo. Voy a ser breve en cuanto a la biología molecular. Ahora está muy en boga el índice de proliferación celular, que ha sido evaluado estudiando en inmunohistoquímica la expresión nuclear del antígeno Ki67, utilizando el anticuerpo monoclonal MBI1. La expresión Ki67 está correlacionada al grado histológico, no importando el subtipo al que pertenece. En mediana, el índice MBI1 es respectivamente de 3,8 para los astrocitomas de grado 2, 18,4% para los grado 3, 31,6% para los grado 4. Este valor pronóstico puede modificarse y varía según los estudios entre 3 y 8%, pero el pronóstico continúa agravándose con el aumento del índice. Ahora sabemos que los astrocitomas de grado 2, la mediana de sobrevida es de 72 meses si el índice es menor de 3% y 23 meses si es mayor de 3%. O sea, estadísticamente, cuando analizamos los datos histopatológicos, los datos radiológicos y la biología molecular, tenemos ya prácticamente estadiado el periodo de vida y la calidad de vida de estos pacientes. Otro de los elementos más importantes de la biología molecular actualmente es la codelección 1P19Q, que es un factor de muy buen pronóstico en los oligodendrogliomas, es decir, en los gliomas de grado 2 puros, con una tasa de sobrevida a 5 años del 60% en el caso de la codelección, versus 11% en ausencia de la codelección. Esto es, pues, la primera parte analizada en cuanto a lo que es la histopatología, la concatenación de las imágenes, la visualización espacial de los tumores y los factores pronósticos de los gliomas. Dicho esto, veamos un poco la epidemiología de los tumores. El registro francés de tumores cerebrales primitivos muestra una incidencia de 15,8 por 100.000 habitantes año de tumores primarios del sistema nervioso central. Y de estos, casi el 50% son gliomas. De este 50% de los gliomas, casi un 40 a 50% son glioblastomas de grado 4, un 30 a 40% o 45% son oligodendrogliomas o oligoastrocitomas, es decir, lo que nosotros consideramos gliomas de bajo grado, y un pequeño porcentaje en la clasificación OMS de lo que son los astrocitomas pilocíticos típicos de la edad pediátrica. Entonces, como ven, ¿por qué es tan importante saber contemplar las estadísticas, saber el número de pacientes que nosotros estamos tratando cada año? En cuanto a la presentación clínica de los gliomas de bajo grado, pues es una tríada bien conocida que comprende en el más del 80, casi 90% de la presentación de los casos de los gliomas de bajo grado son las crisis epilépticas. Muy excepcionalmente se presentan con hipertensión intracraniana o un déficit neurológico, que como ya vamos a ver, son signos de presentación de muy mal pronóstico. Y sin olvidar que actualmente con el desarrollo de las imágenes, pues están los gliomas de descubierta fortuita, que se llama, que son lesiones descubiertas en el marco de investigación de cefaleas, en el marco de pacientes que son seguidos por otro tipo de patología, como puede ser enfermedades inmunológicas o bien en el cuadro de patología de tipo ORL. Pero, ¿cuál es realmente la presentación clínica de estos pacientes? Son pacientes que son jóvenes con una vida socioprofesional y familiar normal, con una media de edad de más o menos 35 años. El síntoma revelador, como les digo, es la crisis de epilepsia en más de 80% de los casos, con un examen neurológico que en regla general es un examen neurológico normal. Ahora, recientemente,
con la realización sistemática de exámenes de tipo neuropsicológicos, se ha mostrado la existencia muy frecuente de problemas de función cognitiva, netamente de la atención y de la memoria de trabajo. Un estudio europeo de más o menos hace 10 años mostró que había factores de interés pronóstico en cuanto al diagnóstico, y esto es una aceptación internacional, como son la edad, son factores que son de mal pronóstico, vamos a decirlo así. Un paciente que es diagnosticado a una edad mayor de 40 años, que presenta de entrada un déficit neurológico, una talla tumoral mayor de 6 centímetros, un tumor que atraviesa la línea mediana y que en el diagnóstico histopatológico se confirma que es un astrocitoma, son factores de muy mal pronóstico para los pacientes. Esto sabiendo que, como les digo, cuando un paciente que es de manera excepcional presenta un déficit neurológico, esto casi está reduciendo que el tumor ya se encuentra en una transformación anaplásica. En cuanto a la tasa de crecimiento de los tumores, pues clásicamente sabemos que un glioma de bajo grado crece 4 milímetros por año, y en otras estadísticas, pues se dice que entre los pacientes que tienen un crecimiento menor de 8 milímetros por cada año, tienen un pronóstico de vida en alrededor de 15 años, pero aquellos gliomas que son agresivos y que presentan un crecimiento mayor de 8 milímetros al año, tienen un pronóstico muy sombrío a 5 años. Entonces veamos ahora, todos sabemos que las imágenes o protocolos de IRM clásicos y el escáner pues daban informaciones generales en cuanto a este tipo de tumores. Ahora sabemos que los protocolos especializados pueden darnos información de tipo fisiológico, metabólico, y permiten afinar el diagnóstico. Nosotros en el hospital utilizamos un protocolo que conforma 4 tipos de secuencias. La primera son las imágenes de difusión, que como verán ustedes, muestran cómo las células en el espacio extracelular, a medida las células tumorales aumentan, el flujo de moléculas de agua y el paso de las células disminuye. Entonces, entre más células tumorales, el flujo y la difusión es mucho más lenta. Ahora, vean qué pasa en la perfusión. La perfusión, cuando ustedes ven los vasos clásicos, todos tienen esta conformación en cuanto a las células normales, con una membrana y unos vasos que están bien anatómicamente conformados. Y esto es lo que se llama la barrera hematoencefálica. Pero cuando existe un problema de hipoxia debido a una lesión tumoral, a una lesión que es tumoral, la barrera hematoencefálica está rota con la proliferación de neovasos que son de manera incontrolada alimentados con una neoformación de vasos exagerada y que hace que los tumores se vuelvan muy vascularizados. Veamos entonces qué es lo que pasa con la inyección de gadolinium en la perfusión. Vean ustedes esta curva, que es una curva normal y que regresa a la línea de base y que detecta en su pico la cantidad de volumen sanguíneo normal en el cerebro normal. Vean lo que pasa cuando en el lado patológico la perfusión muestra luego de la inyección un aumento muy drástico del volumen sanguíneo sin poder llegar a la línea de base. Esto permite en esta nueva diapositiva de verlo mejor cuando vemos, como les dije, que hay un aumento de la curva y que no llega a la línea de base normal, lo que significa que hay un aumento significativo del volumen sanguíneo y es lo que genera la angiogénesis del tumor. Veamos en realidad qué es lo que pasa en el momento de realizar esta inyección. Estas son imágenes captadas directamente de la máquina. Vean ustedes
Primero, cuando la perfusión se realiza en el lado sano del cerebro y vemos la curva que aparece normalmente. Ahora vean lo que pasa cuando inyectamos el lado patológico con la lesión cerebral y vean cómo la curva aparece mostrando el enorme volumen sanguíneo que poseen estos tumores por la neovascularización. Y el tercer elemento del protocolo son las imágenes de espectro de resonancia magnética. Como ustedes saben, existen los tiempos largos y los tiempos cortos, que se diferencian en el número de picos y el número de metabolitos que pueden mostrar. Entonces, nosotros generalmente utilizamos secuencias de tipo corto que ayudan a mejor visualizar una serie de metabolitos que tienen una traducción, como lo veremos en las siguientes diapositivas. Esta es un espectro de resonancia típica normal, en donde vemos un pico de colina bajo, creatinina baja, un inositol que casi siempre está bajo, con un pico de N-acetilaspartato alto y lactato bajo. Esto es una secuencia de tiempo largo y, como dije, en la secuencia de tiempo corto permite ver los picos de creatinina, mioinositol, colina, creatinina, N-acetilaspartato, lactato y lípidos, que son elementos importantes y que van a permitir afinar el diagnóstico del tipo de tumor en cuestión. Veamos entonces cuáles son los elementos principales. Como dije, para nosotros el tumor cerebral tiene prácticamente un pico de colina elevado, puede tener un pico de colina elevado que traduce una proliferación celular y un síndrome inflamatorio. El N-acetilacetato es un marcador neuronal y que cuando cae este pico lo que refleja es un sufrimiento importante o una muerte neuronal, y el mioinositol, que pues es un marcador de la glía y que cuando se eleva, cuando existe un pico elevado, traduce una proliferación y una activación glial, y cuando está disminuido muestra un compromiso tóxico de la glía. Estos serían como los tres elementos básicos de un tumor glial de bajo grado. Aquí lo vemos claramente en una secuencia larga y en una secuencia de tiempo corto. Vean cómo se está elevándose la colina en este caso, con una caída del N-acetilaspartato y una caída del mioinositol. Estos elementos son típicos de los gliomas de bajo grado. Entonces, el cuarto elemento que nosotros utilizamos en el protocolo preoperatorio de los pacientes son las imágenes de resonancia magnética funcional. Es decir, vamos a buscar los pequeños focos de activación sanguíneos en las zonas donde se localizan zonas funcionales del habla, del pensamiento, de las emociones y motrices. ¿Y cómo funciona esto? El paciente llega a la máquina y en la máquina el radiólogo le va a pedir que haga ciertas actividades, más que todo de movimiento, o que visualice imágenes. Y cuando comienza la secuencia, el radiólogo le dice, mueva la mano izquierda, por ejemplo, hace que haga varios movimientos, le dice que repose, y luego retoma las imágenes, que vuelva a mover la mano hasta obtener un perfil de imágenes para poder localizar dónde se encuentran las áreas funcionales, elemento que permite a los neurocirujanos saber a dónde no entrar, a dónde poder no dañar, a dónde no lesionar las áreas y realizar un exeres tumoral lo más larga posible sin un déficit motor o funcional mayor. Vean en este caso, fácilmente identificamos la lesión y del otro lado algunas áreas del lenguaje, por ejemplo, que van a permitir fácilmente operar esta lesión. Ahora, cuando ya nosotros tenemos el protocolo realizado de imágenes tanto de difusión, perfusión, espectroresonancia magnética y del lenguaje y de zonas funcionales, pues dependiendo, como le dije al principio, si el tumor es operable o no, pues pasamos a realizar en primer lugar, o si tenemos dudas aún
de una lesión tumoral, hacemos una biopsia en condición estereotáxica, en donde acoplamos las imágenes con las coordenadas necesarias que van directamente a pasar al robot que va a realizar la trayectoria, en donde luego que la trayectoria y el paciente instalado en el marco de Talarac, vamos a realizar un agujero mínimo de 3 milímetros para introducir una aguja y realizar una biopsia. Cuando la biopsia es realizada, nosotros, como les digo, hacemos biopsias escalonadas en relación a las imágenes, porque las imágenes nos muestran exactamente lo que es la zona tumoral. Entonces, escalonadamente comenzamos de la parte de la toma de contraste, bajamos luego a la zona de necrosis o liquidiana del tumor, al borde carnoso de la lesión, a las zonas donde se encuentra el edema perilesional visualizado en las imágenes, y por último una última biopsia a nivel del tejido que pareciera ser no patológico, pero en donde siempre encontramos una celularidad importante. Cuando hemos ya realizado todas estas biopsias escalonadas, pues los neuropatólogos vienen a nuestra sala de estereotaxia y en el momento mismo, con las biopsias realizadas, los neuropatólogos pueden con estas muestras decirnos el tipo de tumor histológico que es y si este tumor es operable y si está en una zona fácil a operar o que es abordable quirúrgicamente, pues se opera. Si no, la biopsia es lo único que haremos, acompañado de los otros métodos radioterapéuticos o quimioterapéuticos. Y como les digo, estas biopsias extemporáneas en el momento mismo permiten que pasemos directamente al bloque operatorio y hagamos la exéresis de la lesión en completo, ¿verdad? Esto es el método que nosotros seguimos cuando creemos que hay una duda o cuando creemos que la lesión está situada en territorios profundos o funcionales que no son operables. Ahora, con los protocolos modernos fácilmente sabemos que muchas lesiones son directamente operables y pues pasamos a la etapa operatoria. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de cirugía? Las indicaciones de la cirugía de exéresis están condicionadas por el ratio, la relación beneficio-riesgo. Siempre valoramos eso. Actualmente está demostrado que solo lo que son las resecciones calificadas de totales, es decir, que no hay ninguna señal persistente en los exámenes de control y en un menor grado subtotales con un residuo de menos de 10 mililitros, son considerados buenas indicaciones para considerar que el paciente va a entrar en lo que se llama una remisión importante del tumor y que permitan el retardo de la transformación anaplásica el tiempo más largo posible. Pues como lo hemos dicho y mencionado en varias partes de esta exposición, son pacientes jóvenes en edad de trabajar, que forman familia o que tienen una profesión que puede ser artística o puede ser de alto nivel intelectual. Y por otro lado, es imperativo de minimizar los déficits neurológicos definitivos postoperatorios, cuando realmente la lesión está ubicada en regiones cerebrales puramente funcionales. En esta diapositiva he tratado de resumir qué es lo que nosotros hacemos en intraoperatorio. Todos nuestros pacientes son operados con una cartografía cerebral. El principio reposa sobre las estimulaciones eléctricas directas, que son no deleterias, con una corriente bifásica, con una frecuencia de 60 Hz aproximadamente, con un tren de onda, con una impulsión de 1 milisegundo, a una intensidad de 2 a 6 miliamperios cuando trabajamos en anestesia local y hasta 18 miliamperios bajo anestesia general, por una cartografía exclusivamente motora. Ahora, si el sitio estimulado es esencial para la función, vamos a obtener una respuesta funcional que es inducida de manera reproductible. Por ejemplo, puede ser un movimiento involuntario luego de estimulación de estructuras motrices, disestesias luego de estimulación de estructuras somatosensoriales,
o bloqueos transitorios luego de estimulaciones de estructuras cognitivas implicadas netamente en la palabra, la comprensión, la lectura, la escritura, el cálculo y la percepción visoespacial. Todo esto lo visualizamos en el momento de realizar la cartografía. Entonces, haciendo una ligera conclusión o un resumen de cuál es el paciente típico de un glioma de bajo grado, es decir, de un oligodendroglioma, sabemos que son pacientes con una edad media de 40 años, que van a tener una evolución lenta y que generalmente comienzan con un oligo o un glioma de grado de tipo A, es decir, que no tienen toma de contraste después de la inyección de gadolinium y que no tienen un proceso de angiogénesis y que va a permitir el tratarlo rápidamente con un buen pronóstico. Y luego tenemos los de grado B, que son los oligos que tienen una toma de contraste y tienen ya una proliferación importante también de tejido intracerebral difuso. Dicho esto, los elementos importantes a retener son pues prácticamente en las imágenes de IRM, las señales en hipo, en hiperseñal, a nivel del córtex cerebral, en la sustancia blanca, si hay toma de contraste o no hay toma de contraste, si hay múltiples lesiones, si son multifocales, si están en territorio vascular. Esto permite, como dije, de poder saber si se trata de un glioma de bajo grado de tipo 2, en nuestra clasificación un oligoastrocitoma de grado A, va a permitir, si está en una zona como el tronco cerebral, por ejemplo, solo realizar una biopsia y su evolución y aplicar o no directamente en función de la clínica radioterapia a una dosis de 50,4 Gray. A esto aunado a un protocolo de quimioterapia por T-modal en función de la biología molecular y que puede ser aplicado ya sea al momento de la recidiva tumoral 12 meses después. En los oligos de tipo B también vemos si es operable o no operable, realizamos una biopsia, radioterapia 60 grados, quimioterapia por T-modal de entrada o a la recidiva, dependiendo de la quimiosensibilidad relativa y si existe la coelección o no del 1P19Q. Entonces, sabemos, como lo dije, que la sobrevida mediana de estos gliomas de bajo grado, si es de buen pronóstico, es decir, de nuestra clasificación de grado A, es 12 a 15 años, y los de grado B puede ser de 3 a 5 años. Ahora, pedagógicamente, estas imágenes permiten ver los ejemplos típicos de los oligodendrogliomas de grado A, que son lesiones que no son hipointensas y que no toman el contraste cuando les aplicamos el gadolinium. Es decir, lo que es un típico glioma de grado 2 que no tiene ni componente angiogénico ni tiene una necrosis. Entonces, esto es tumor de buen pronóstico, pese a la talla tumoral, pues son tumores que son silentes durante mucho tiempo y que se acomodan a la talla cerebral sin dar síntomas y que cuando se manifiestan son tumores que han pasado prácticamente de ser de grado A grado B, pues ya tienen un componente tumoral y tejido infiltrante con un importante edema cerebral. Vean ustedes entonces un ejemplo de un oligodendroglioma de grado B. Cuando vemos las imágenes en T1, que sin inyección no muestran ninguna neovascularización, pero con la inyección de gadolinium vemos la toma de contraste y, como dije, ya muestran una lesión de tipo sólido con tejido infiltrante y un edema importante. Y vean ustedes el importante síndrome inflamatorio que presentan con un efecto de masa que ha prácticamente colapsado el ventrículo lateral. Cuando las lesiones pues, están en el tronco cerebral, nada, les hacemos una biopsia nada más y las tratamos con los protocolos de quimio y radioterapia en el sentido de la biología molecular
y de la quimiosensibilidad. Luego, quiero presentarles también casos que son a la imagenología y a los protocolos parecen clínicamente gliomas de grado 2, pero recientemente los estudios también han mostrado que estos gliomas que a las imágenes parecen de bajo grado, pues cuando se presentan a la histopatología vemos que pueden ser alteraciones mayores. Este es el caso de una aeromoza de Air Francia que se presentó a las urgencias por sensaciones de desvanecimiento que presentaba y no había consultado hasta que estas sensaciones de desvanecimiento se presentaron 19 veces con una alucinación de tipo auditivo y una sensación de opresión torácica. Y pues estas fueron las imágenes que recuperamos y que manifestaban clásicamente un glioma de grado 2. A esta paciente pues le explicamos que había que operarla en una condición despierto y le aplicamos una cartografía. En la cartografía pues nosotros analizamos que su protocolo mostraba que todo lo que era el lenguaje y las zonas funcionales eran del lado izquierdo, lo que facilitó realizar una lobectomía temporal y comprendida la parte interna de las estructuras, que en la cartografía, como ven, pudimos testar toda esta área que no tenía ningún riesgo funcional, lo que permitía hacer una excelente resección. Esto lo hicimos en septiembre del año 2018. Y luego hemos seguido controlando a la paciente, le hemos aplicado en su evolución un seguimiento rutinario, pero que las imágenes, como les digo, cuando ustedes ven una muy buena resección, pero histopatológicamente era un astrocitoma anaplásico de grado 3. Por lo tanto, le aplicamos un protocolo de tipo STUP, es decir, un protocolo de radioterapia y de quimioterapia con temozolomida. La paciente va bien, trabaja actualmente, pero tiene algunos problemas de memoria importantes. Este es un buen ejemplo de las decisiones bien tomadas, de los protocolos bien realizados y que permiten que la calidad de esta paciente, que es joven aún, pueda seguir su vida social, familiar y profesional. Me he permitido también tomar algunas imágenes de un trabajo que el jefe de neuroradiología, el profesor Jean-François Meder, pues presentó en el Congreso de Neuroradiología de México en el año 2018, y en el cual pues me permitió participar un poco en el tratamiento de las imágenes. Y yo les quiero presentar algunos casos que son muy pedagógicos para comprender bien lo que pasa. Volviendo a la difusión, esta imagen es importante porque permite también diferenciar una imagen de un edema, de una difusión, de perfusión de difusión entre el diagnóstico entre una lesión tumoral y un absceso cerebral, ¿verdad? Ven las diferencias bien marcadas. Ahora, veamos ahora un ejemplo típico de un glioma de bajo grado. Este es un hombre de 45 años que se presentó por una crisis de epilepsia, en donde vemos esta lesión hipodensa que no se refleja luego de la fase de inyección. Lo que es interesante porque vean en la difusión apenas vemos aquí esta hipodensidad, pero que la curva de la perfusión nos muestra que son casi iguales y no hay ninguna diferencia, lo que pone interesante las imágenes, ya que pareciera ser un glioma de bajo grado. Y vean ustedes lo que genera el espectro de resonancia magnética, con un importante pico del mioinositol, un aumento de la colina y una discreta caída del N-acetilaspartato. Lo que es importante es el componente de la glía, que lo convierte el diagnóstico muy cerca de lo que es una lesión glial de tipo
de grado 2. Ahora, cuando aplicamos una secuencia a un tiempo más largo, vemos todos los otros metabolitos que aparecen elevados, el pico de mioinositol, la caída del N-acetilaspartato y el pico de colina y de creatinina, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo muy típico de ese tipo de pacientes. Esta es otra observación de un paciente de 40 años que presenta del otro lado una lesión muy similar y que en la difusión ustedes ven no presenta gran cosa. Y vean ustedes en cuanto a la curva de perfusión, que son casi similares. Entonces lo que hace el diagnóstico es la espectroresonancia magnética, que vuelve a mostrarnos el pico de mioinositol elevado, con un N-acetilaspartato ligeramente decaída y un pico siempre alto de colina y creatinina. Estas imágenes pues muestran claramente la ausencia de angiogénesis, pues la ven la curva casi normal y no hay necrosis, pero hay un pico de colina que se mantiene elevado, ¿no? Igualmente un pico de mioinositol. Una cuarta observación permite ver que este hombre, esta mujer de 48 años, presenta esta lesión hipodensa en frontal del lado izquierdo y que luego de la inyección vemos que la parte posterior muestra más una intensidad de la imagen, lo que traduce una celularidad menos importante que en la parte anterior. Ahora, vean ustedes la difusión. Igualmente vemos ahí cómo se manifiestan dos densidades diferentes, en donde hay poca celularidad y una alta celularidad. Y vean ahora las imágenes tanto de la perfusión, una alta y la otra baja, de la vascularidad anterior de la lesión. Identificando igual un pico alto de la colina, una caída del N-acetilaspartato, con un mioinositol que está elevado, pero también vemos un lactato que se levanta, que hay un pico que se levanta de mioinositol, ¿verdad? Todas características típicas de los gliomas de bajo grado. Esto es un astrocitoma de alto grado, es decir, un astrocitoma anaplásico, que tiene los dos componentes espaciales, un componente de tumor sólido con células de tipo infiltrante, ¿verdad? Que lo vemos aquí y que la curva de perfusión muestra una vascularidad importante, una angiogénesis importante. Ven como la curva cae y deja este volumen de sangre que es muy importante, es decir, que el tumor es sumamente vascularizado, ¿verdad? Y luego el espectro siempre mostrando una colina alta, un mioinositol importante, una caída del N-acetilaspartato, y en las imágenes es totalmente concordante, pues vemos la parte sólida del tumor, vemos el tejido infiltrante, un edema importante, un comienzo de enclavamiento con una desviación de la línea mediana, ¿verdad? Esto es típico de la evolución de los tumores y que pues marca la evolución de un astrocitoma de alto grado agresivo. ¿Cuáles son entonces los elementos importantes a retener en todos estos protocolos de imágenes y que ayudan de manera muy importante a los neurocirujanos para saber a dónde operar, qué sitios no tocar y cuáles son los elementos a retener, ¿verdad? Para hacer el diagnóstico en preoperatorio? Uno, hemos dicho que en espectroscopía existe un aumento de la colina, ¿verdad? Que traduce una proliferación tumoral, una caída del N-acetilaspartato, que es debido a la infiltración del parénquima celular, ¿verdad? Y que los lípidos que normalmente no deben de evidenciarse en el espectro están marcados porque aparece la zona de necrosis. Y luego tenemos la activación de la glía, marcada por un pico elevado de mioinositol. Cuando vemos la aparición de vasos en el tumor, es pues porque existe una importante angiogénesis y acompañando a la necrosis, lo que traduce una ruptura de la barrera hematoencefálica, ¿verdad? Entonces, es importante saber que dentro de los mismos gliomas existen varios componentes. Dentro del mismo paciente en el tumor pueden haber elementos
de alto grado y de bajo grado, y que solo lo podemos determinar, como lo hemos visto, con estos protocolos que permiten analizar la parte puramente fisiológica, metabólica y molecular de la situación. Entonces, ahora, en anatomía patológica, como hemos visto, ¿cuáles son las cosas más importantes? El tipo del tipo celular constitutivo, la cinética y las anomalías celulares, es decir, las mitosis, las necrosis, la proliferación endotelio capilar, la migración celular, ¿verdad? En cuanto a la configuración espacial de los tumores, pues ya lo hemos visto, van desde la configuración de tumores completamente sólidos, con tumores mixtos y completamente infiltrantes, ¿verdad? Y tomando en cuenta que actualmente la biología molecular es el hecho que acompaña los tratamientos para poder saber si estos tratamientos pues van a ser de las lesiones quimiosensibles, radiosensibles o no. Recordemos nada más que estos tumores neuroepiteliales pues son en su gran vasta mayoría astrocitomas, oligodendrogliomas, oligoastrocitomas, glioblastomas, entre otros, ¿verdad? Y en la anatomía patológica, pues sabemos que en el adulto el tumor más frecuente maligno son los gliomas malignos y los glioblastomas con un 23%, y los oligoastros y los gliomas de bajo grado entre 10 y 20%, y en los niños el tipo los astrocitomas de tipo pilocítico pues son frecuentes pero curables en los niños, ¿verdad? Ahora, nuestros trabajos siempre están en investigación y nosotros pues hemos siempre tratado de investigar por qué estos pacientes son altamente epileptógenos, ¿verdad? Presentan crisis comiciales a lo largo del desarrollo de la patología. Y en el 2014 pues nosotros desarrollamos un trabajo a nivel, más que todo en territorio francés, pero también habían equipos el equipo del Instituto Barrow de Phoenix, Arizona, y de la Universidad Europea de Madrid participando en este estudio que lo hace internacional, ¿verdad? Este estudio es el estudio más grande que se ha realizado buscando cuáles son las causas de crisis de epilepsia, tanto de factores predictivos intrínsecos que puedan explicarnos por qué siguen convulsionando estos pacientes mismo después de operado, ¿verdad? Entonces, este estudio está basado en la toma a cargo de gliomas de bajo grado y sabiendo que son, como les digo, las lesiones más epileptogénicas que acompañan por largo tiempo a los pacientes. Y en la actualidad existen pocos estudios en la literatura reciente pues, que muestren esto porque tienen el inconveniente de la restricción del control en postoperatorio por la falta de seguimiento a largo plazo y sobre todo en la heterogeneidad de los datos, ¿verdad? Esto aunado a las diferentes clasificaciones que existen, lo que hace que todo el mundo no se pueda poner de acuerdo con los criterios. Este trabajo pues explora la evolución natural de los gliomas a largo plazo. Es un estudio multicéntrico, sobre todo francés, con 1.509 pacientes, convirtiéndolo en el más grande estudio jamás realizado hasta el momento. Este trabajo pues valió al equipo incluso la portada del número de Brain en 2014, ¿verdad? Y como digo, es una investigación concomitante de factores de riesgo espontáneo, post-tratamiento, así como en cuanto al significado pronóstico de la crisis. Nuestros hallazgos pues sugieren que las crisis están en relación a las localizaciones anatómicas y funcionales, así como la presencia de otros síntomas competitivos, como ya lo hemos visto, el déficit neurológico y los signos de hipertensión intracraniana. El control de las crisis y su estado refractario, tratemos o no tratemos al paciente, se va a agravar porque es la evolución natural de la enfermedad, ¿verdad? El control de las crisis post-tratamiento oncológico está relacionado con los hallazgos anatómicos y a la extensión de la resección tumoral, ¿verdad? Sabemos nosotros, pues, que en la historia de las crisis de epilepsia, al momento del diagnóstico es un fuerte parámetro independiente para progresión maligna y periodo libre de enfermedad y sobrevida global. Este estudio ha permitido confirmar que las crisis de epilepsia
pues es el principal síntoma de presentación, con un 83% inicialmente, que llega y se incrementa a un 90% al momento del diagnóstico. Que el control de las crisis disminuye con la evolución natural de la enfermedad, como dije, con o sin tratamiento de los gliomas. Estos hallazgos pues confirman la importancia de la cirugía temprana para el control de las crisis. Encontramos que no hay prácticamente una relación significativa entre las crisis y el volumen tumoral. Entre la crisis, la velocidad de crecimiento, los hallazgos histopatológicos y la velocidad de crecimiento y la correlación molecular. Encontramos que existe una relación directa entre las crisis que pueden ser desencadenadas entre el glioma y el neocórtex, y que el electroencefalograma ha demostrado que las crisis se inician en el neocórtex peritumoral y no en el núcleo tumoral. Nosotros pues hemos podido confirmar que la extensión de la resección quirúrgica es el factor independiente más importante para el control libre de crisis en los primeros 6 meses después de tratamiento oncológico. Y como repito, todas nuestras intervenciones fueron realizadas con electrocorticografía, es decir, con mapeo intraoperatorio, facilitando la extensión de la resección y preservando las áreas elocuentes. Otra cosa que es bien importante de este estudio es que confirmamos que la quimioterapia y la radioterapia no son factores predictivos independientes del control de las crisis de epilepsia, pero que ambas reducen la frecuencia de ellos. Este año, pues siempre en la búsqueda de explicaciones de la crisis de epilepsia, en marzo de este año, pues publicamos este artículo en el Journal de Neurosurgery en cuanto a los factores predictivos de la presentación de crisis de epilepsia en el postoperatorio temprano, ¿verdad? Luego de la resección de los gliomas difusos supratentoriales. Este es un estudio de cohorte prospectivo de más o menos 212 pacientes, todos portadores de gliomas difusos supratentoriales, en los cuales se practicó una exéresis tumoral maximizada con el uso de la estimulación eléctrica intraoperatoria en condiciones de paciente despierto, ¿verdad? Pero, ¿cuáles fueron entonces los resultados de este trabajo? Primero, vimos que la crisis de epilepsia en intraoperatorio es un evento extremadamente raro, cerca de 3,5%, y que cuando se presenta es suficiente irrigar el cerebro con suero fisiológico frío para que la crisis pase rápidamente. Luego observamos que ningún factor predisponente de crisis intraoperatoria fue identificado. Las crisis tempranas en postoperatorio son un evento raro, 7,9% en general, y estas se presentan al 11º día, lo cual sí tiene un discreto impacto en la estancia hospitalaria, ¿verdad? Las crisis epilépticas postoperatorias tempranas no tienen ningún impacto sobre el score de Karnofsky en cuanto al pronóstico postoperatorio y la evolución de este, y o el control de la crisis entre los primeros 6 meses y 2 años. En conclusión, el tratamiento quirúrgico que debuta más allá de los 3 meses después de descubierto el tumor, así como un compromiso del lóbulo frontal, una estimulación eléctrica para mapeo intraoperatorio mayor de 3 miliamperios y una resección supratotal más allá de las anomalías en FLAIR, son factores predictivos independientes de crisis tempranas en postoperatorio. Por eso es muy importante que diagnosticar el tumor lo operemos rápidamente para evitar todas estas probables complicaciones potenciales. Rápidamente, 2 palabras sobre el tratamiento farmacológico. Este es un estudio que encontré muy interesante, es un estudio de revisión de expertos en 2010 en cuanto a las drogas antiepilépticas, y vale la pena mencionar que la interacción entre las drogas antiepilépticas y los agentes quimioterapéuticos es importante, ya que ya sabemos que existe una deterioración cognitiva sobre un cerebro que está ya lesionado por la lesión tumoral. Y si a esto le agregamos estas drogas, pues sabemos que es importante analizar si las damos o no. Entonces, este consejo de expertos analizó que si un paciente se presenta con una lesión tumoral y nunca ha tenido una crisis epiléptica, no se le deben de dar tratamientos antiepilépticos de entrada.
y si se dan en postoperatorio, estos deben ser retirados la primera semana en los pacientes que nunca han presentado una crisis epiléptica, ¿verdad? Sabemos que pues hay numerosas drogas antiepilépticas de la segunda y de la tercera generación que no modifican tampoco el metabolismo simultáneamente con otras sustancias que pueden ser lipofílicas y que pueden estar necesitándose por otro tipo de tratamientos adyuvantes al paciente. Y sabemos también que los agentes quimioterápicos tienen una actividad de influencia sobre las coenzimas, especialmente sobre el citocromo 450, pero que las nuevas drogas alquilantes como la temozolomida actúan con un estándar importante sin dañar mucho estas coenzimas necesarias para el buen funcionamiento protoplasmático en el cerebro. Ahora, las crisis de epilepsia refractaria son las más difíciles de tratar, ¿verdad? Porque sabemos que interactúan con ciertas proteínas ATPasa y, como dije, con una enorme variedad de drogas lipofílicas fuera de los capilares cerebrales. Ahora, actualmente nosotros tratamos a los pacientes con estas crisis refractarias con levetiracetam o con ácido valproico, ¿verdad? En primera elección, nosotros siempre preferimos tratar a los pacientes con Keppra, que es el levetiracetam, porque tiene una muy buena tolerancia, porque tiene una ausencia de interacción con estas sustancias interplasmáticas, tiene un espectro anticonvulsivante largo, no interfiere con el citocromo P450, disminuye en un 50% más o menos la crisis en 2 de pacientes, tiene un 80% de eficacidad asociado al ácido valproico, tiene mucho menos efectos cognitivos, es bien tolerada con la prednisona, pero como todos tienen efectos hepáticos, ¿verdad? Y cuando las altas dosis de Keppra no funcionan, pues lo que hacemos es llevarla a adjuntar una biterapia con Depakine por una mejor eficacidad de los productos y, como siempre, tratando de evitar la hepatotoxicidad, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacer? ¿Ir hasta altas dosis o hacer una biterapia? Nosotros, en general, vamos entre 500 a 1000 miligramos, inicialmente con un tope máximo de 2000 miligramos de Keppra. Y cuando esto vemos que no está funcionando, pues adjuntamos dosis de ácido valproico que van hasta 2000 miligramos. Entonces, esto es importante saber que pues, deben ser las drogas de primera elección, ¿verdad? Nosotros las usamos regularmente y con buenos resultados, pero cuando analizamos el ensamble de todos estos elementos que disminuyen las crisis en los pacientes con lesiones gliales, el elemento más importante para disminuir la crisis es la resección quirúrgica máxima posible, lo más rápidamente posible, ¿verdad? Ese es el elemento clave. Y para terminar, pues nada más quiero mostrarles un poco el hospital, ¿verdad? Esta es una fotografía del siglo XIX, porque el hospital fue construido en la segunda parte del siglo XIX. Como les digo, inicialmente era un hospital dedicado a la psiquiatría, en donde en el año 50 más o menos, 47-50, llegó el profesor Telarakia para desarrollar las primeras técnicas de cirugía estereotáxica, conformando 10 años después, en el 62, el servicio de neurocirugía funcional. Véanlo ahora cómo se encuentra. Esto actualmente está rodeado de edificios de vivienda, y este es nuestro hospital con una arquitectura bien clásica del siglo XIX y que es un hospital muy agradable, que está lleno de jardines y estatuas por todos lados y que pues es agradable para los pacientes y para nosotros los médicos, ¿verdad? Así que nada, muchas gracias, ¿verdad?, por poder haber muy rápidamente puesto en evidencia algunas cosas que son interesantes. Gracias, César. Pues, excelente, doctor Eduardo Párraga. Me ha parecido una charla
altamente didáctica, completa, de nivel mundial. Te felicito realmente por todo lo que estás haciendo ya en un país de primer mundo como lo es Francia, pues ya hemos hecho un recorrido histórico en donde la influencia del viejo mundo, ¿verdad?, ha tenido mucho que ver para cimentar también las bases de lo que es realmente la medicina actualmente. Mucho de los progresos que se han dado actualmente en el mundo han venido pues prácticamente del viejo mundo, pues, y Francia, además de ser la cuna de la cultura, también lo tiene en cuanto a la ciencia y a la medicina, pues. Sí, es muy interesante lo que tú dices, César, pues has visto cómo en nuestro hospital nació la cirugía estereotáxica con el profesor Telarac en el humano, ¿no? Estamos hablando en el humano, aplicada al humano, ¿verdad? El primer marco de estereotaxia en el mundo que se hizo universal, cómo creó las coordenadas, la ortogonalidad para los blancos y la clasificación, como te digo, es lo más importante que con el tiempo pues, Sí. fue evolucionando y evolucionando. Sí, yo rescato, Eduardo Parra, que lo importante es ya quitarnos esa vieja idea de que los gliomas de bajo grado, el manejo va a ser solamente expectante y vigilancia. Ya debemos de considerarlo por todo lo que tú acabas de decir, que son lesiones que son potencialmente, se pueden malignizar con el paso del tiempo, y que la historia lo ha dicho, pues, ¿verdad? Y que ya, bueno, ustedes están utilizando la clasificación, ya la OMS, desde 2013, perdón, 2003, 2007, en donde la clasificaba ya puramente por el fenotipo, es decir, por la apariencia bajo el microscopio. Hoy, ya en el 2016, y creo que hay una nueva, en el 2020, estaba leyendo yo, en donde ya incluye no solamente el estudio fenotípico, sino que también el genotípico, en donde ya está hablando ya de metilaciones, de codeleciones, de situaciones ya de diagnóstico biomolecular, que nos va a dar el pronóstico, nos va a dar también la clasificación exacta de la lesión, nos va a ayudar también con el uso de herramientas como la resonancia magnética funcional, las tractografías, el SPET, el PET, también los tensores de difusión en resonancia magnética, y también aspectos como lo que tú acabas de decir, la epilepsia, pues, ¿verdad? Nos va a dar la posibilidad de poder estadiar el tumor, de planificar con mucha más antelación el tipo de tratamiento que se le va a ofrecer, de determinar de antes, por ejemplo, esto lo estoy diciendo para los glioblastomas, que hoy ya no se llaman glioblastoma multiforme, ya es glioblastoma nada más, en donde se han inclusive por diagnóstico biomolecular, se han diferenciado hasta 4 variedades diferentes, donde hay, como tú muy bien lo mencionaste, tumores de ese tipo que son radioresistentes, y donde no vamos a someter tampoco a un paciente a la radioterapia o la radiocirugía si ya sabemos con anticipación que es como se llama radioresistente. No lo vamos a someter a los efectos biológicos que ya todos sabemos que ocasiona la radioterapia. Yo creo que es importante, como ya lo mencionaste tú y lo concluiste, que debemos de utilizar todas estas herramientas, el mapeo cerebral, cortical o subcortical, la tractografía funcional también, la estereotaxia, para poder identificar inclusive gliomas muy profundos, pero que están ubicados en áreas elocuentes también, ¿verdad? En la cirugía con paciente despierto también, con craniotomía vigil, es importante también para determinar, para poder inclusive hacer la mayor resección, porque hoy por hoy la cirugía tiene la mayor supremacía sobre todos los demás tratamientos, ya sea radioterapia, quimioterapia, pero también tenemos que pensar en conservar la función también del paciente, porque hoy hay 2 conceptos diferentes: está la sobrevida y también la calidad de vida. La sobrevida nada más es el tiempo
desde el momento en que se diagnosticó el tumor y lo que le resta para morir, pero la calidad de vida no puede hacer que estas lesiones de bajo grado puedan hacerse más crónicas, de manejo más crónico, y eso con una calidad de vida que, así como tú ya lo mencionaste, por ejemplo, hay músicos, hay diseñadores gráficos, hay, ¿cómo se llama? Personas que utilizan la manualidad pues, para poder defenderse en su labor y que necesitan de utilizar estas herramientas para evitar que queden con secuelas invalidantes y que no pueden incorporarse también a sus actividades previas, pues, ¿verdad? Eso es muy importante. Una pregunta, estaba leyendo, doctor Parra, que en las lesiones, los gliomas de bajo grado, también las crisis convulsivas, como ya tú lo mencionaste, y han hecho estudios, ya veo que han publicado también en revistas internacionales de reconocido prestigio, la crisis convulsiva como que son más farmacoresistentes en los gliomas de bajo grado comparado con los glioblastomas. Y yo escuché por ahí que esto se debía también al microambiente tumoral, es decir, como que en los gliomas de bajo grado el microambiente tumoral da más predisposición a que sean más farmacoresistentes que los otros. Si viste cuando mostré la secuencia espacial de los tumores, los gliomas de bajo grado se caracterizan porque son completamente infiltrantes, ¿me entiendes? Y van directamente a los fascículos de sustancia blanca y a las grandes conexiones, ¿me entiendes? Entonces es mucho más difícil de controlarlos. Y por eso que se vuelven resistentes al tratamiento, ¿verdad? Entonces, ¿ves cómo todo esto se va encadenando? Por eso es importante entender pues, el hecho de que los gliomas de bajo grado, como en alguna parte en internet, en una presentación de alguien de Argentina que decía que se curaban operando los gliomas con resonancia magnética intraoperatoria. Un glioma jamás se va a curar. Lo que hacemos es retardar el tiempo con la intervención temprana, con la agresividad temprana, con los elementos que te he mostrado de los protocolos que seguimos. Lo que hacemos es retardar el camino del glioma de bajo grado al glioblastoma. Sí, quiero hacerte solo agregarte algo respecto a eso que tú decís. Creo que te referías a Roberto Herrera de Argentina, que tienen en la clínica adventista, tienen un resonador dentro del quirófano, ¿verdad? Pero fíjate que, es decir, todos sabemos que estos tumores son altamente malignos, pues, es decir, o que pueden potencialmente malignizarse, pero a lo que él se refiere, según lo que yo entendí, es a cambiar la filosofía que hasta hoy se había mantenido en base a las estadísticas de sobrevida, por ejemplo, de este tipo de tumores. Y él lo que dice es que con las imágenes de resonancia magnética transoperatoria se puede hacer la mayor resección posible, ¿verdad? O lo que llaman el gross total resection, ¿verdad? Y que eso de alguna manera puede aumentar, digamos, el promedio de sobrevida de los pacientes, pues, ¿verdad? Ya, por ejemplo, un glioblastoma multiforme, que tenía más o menos, digamos, 15 meses de sobrevida con una buena resección, con radioterapia como adyuvancia y quimioterapia como coadyuvancia, hoy él ha tenido una serie de pacientes en donde ha podido aumentar un poquito más el promedio de sobrevida con calidad de vida buena para estos pacientes, pues, ¿verdad? Dice él, más vale vivir que unos meses más o un año más que nada, ¿verdad? Entonces, a eso es que se refiere, no dice él de que con la resonancia magnética y con la total resección estos pacientes se van a curar, eso ya sabemos que no es posible. Pero lo que es importante saber es que tú no puedes ir a amputar una zona funcional del cerebro de un paciente, ¿entendés? En la óptica o en la perspectiva de que voy a ir a hacer la exéresis total maximal a una lesión tumoral que se encuentra en zona funcional. Porque ¿qué vas a hacer cuando vas
vas a dejar sacar un paciente afásico, hemipléjico, ¿entendés? Entonces nosotros respetamos la cartografía. Sí. Nosotros sabemos dónde vamos a llegar, hasta dónde vamos a llegar, porque sabemos con el protocolo que ya tenemos establecido, que te lo muestro, cuáles son las zonas funcionales del cerebro. Entonces, si el tumor ya está infiltrado en esas zonas, pues vamos a dejar a la quimioterapia o a la radioterapia hacer su trabajo. Claro. ¿Entendés? Porque vamos a amputar la calidad de vida de ese paciente. Y son pacientes, como te digo, en el caso del glioblastoma es un paciente que ya está en su fase terminal, pero te estoy hablando de lo que nosotros llamamos gliomas de bajo grado, que son gente productiva, que son gente que está llevando una familia, que son económicamente potencialmente productivos y que tienen un futuro todavía. Entonces, nuestra idea es esa, tratar los gliomas de bajo grado muy agresivamente desde que los detectamos en las imágenes, ¿verdad? O de forma de la descubierta fortuita, que es la cuarta manera de detectar esos tumores, ¿verdad? Pero ¿por qué lo hacemos así? Porque cambiamos nuestra actitud abstencionista por una actitud sumamente agresiva, por el hecho de que sabemos que esos pacientes que son jóvenes, como te digo, hay dos picos, a los 20 años con una evolución lenta y a los 45 y 50 años con una evolución rápida. ¿Entendés? ¿Qué hacemos nosotros? Al paciente joven, por eso, ves, todos nuestros trabajos están orientados a la crisis de epilepsia, porque 90% de los pacientes se presentan así. Entonces son pacientes jóvenes, media de 35 años, que trabajan, que tienen familia, que son económicamente productivos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos agresivamente, hacemos el protocolo, vemos dónde están las lesiones, dónde están sus funciones, a dónde habla, a dónde está la motricidad, porque operar a un paciente no es simplemente amputarle el tumor, sino, si yo soy pintor, necesito que mi mano tenga los movimientos finos conservados. Si yo soy pianista, necesito la coordinación, la fineza de movimientos. ¿Entendés? Eso es lo importante. Y saber hasta dónde puedo amputarle la lesión. Porque si voy más allá, lo voy a minar completamente. En cambio, con la biología molecular, sé que puedo ayudarle. Como vos ya lo mencionaste, la metilación, la codelección del 1P-Q19, o bien saber si hay mutaciones IDH o IDH2. Sí. Sé qué es lo que le voy a hacer a ese paciente. No se trata de que si voy a ir a amputarle toda la lesión por maximizar el trabajo. Como yo te lo mencioné en la diapositiva, nosotros consideramos una resección máxima, total y completa en un glioma de bajo grado en zona no funcional cuando no tenemos ninguna toma de contraste en los exámenes de control, o subtotal casi completa cuando son 10 ml lo que resta del tumor sobre las imágenes, medido, ¿verdad? Eso es lo que consideramos nosotros como una resección total en los gliomas de bajo grado. Porque, claro, ir a operar un glioblastoma, ya estás hablando de un paciente que está en etapa terminal, ¿entendés? Entonces, lo que estás mejorando no es la calidad de vida, estás mejorando la supervivencia de ese paciente, ¿entendés? Entonces, por eso nosotros insistimos y somos uno de los grupos en el mundo más reputados por eso, porque nuestros protocolos de trabajo hacen que la gente joven viva bien, ¿me entendés? Y has visto la clase de resecciones que hacemos, pues te las he mostrado, porque estamos muy implicados en el desarrollo de la crisis comicial, de cómo se manifiestan los pacientes, qué edades tienen, cuáles son histopatológicamente las lesiones y biológicamente, molecularmente hablando, sabemos si son quimiosensibles, si son radiosensibles. Como has visto nuestra actitud después de una reunión de un comité multidisciplinario, después del exceresis de un tumor, decidimos, sí, lo operamos, va bien, no le hacemos ni quimioterapia ni radioterapia, lo observamos. Cuando sabemos que el tumor se va a recidivar, a ese momento decidimos iniciar un protocolo de quimioterapia o de radioterapia, o ambos, ¿verdad? Lo que se llama el protocolo de Stupp, que tú conoces, ¿verdad? Temozolomida adyuvante, ¿verdad? Pero nosotros es como cuando vas al restaurante, es a la carta. Tratamos cada paciente de manera completamente individual. Entonces, ¿por qué insistí tanto en mostrarte imágenes de la resonancia magnética nuclear? Porque ese es el camino. Porque es ahí donde sabes dónde tocar, dónde operar, qué es lo que no hay que tocar.
¿entendés? Entonces, eso ha facilitado que nuestros pacientes tengan una excelente calidad de vida, pero el camino es largo aún. Claro, sí La es. investigación. Y, como te digo, antes eran consideradas lesiones precancerosas. No, antes eran consideradas lesiones no cancerosas. Benignas. Ahora sabemos que, ahora sabemos que son precancerosas y Sí, como te lo he mostrado en la evolución del glioma, va a pasar de la mitosis simple, ¿verdad? Hasta la necrosis, ¿verdad? claro, sí. Pasando por todas las etapas. Va a pasar de un glioma de bajo grado a una anaplásica de Un, grado 3 un y va a glioblastoma. llegar al glioma. Entonces, ya te lo he mostrado con estadísticas. Sabemos que un glioma de bajo grado bien tratado tiene 12 a 15 años de vida. Perfecto. ¿Ya? Y, pero que con una biología molecular favorable, ¿verdad? Pero con calidad de vida, ¿va? Porque esa es la diferencia, Eduardo. No sobre vida, ¿verdad? Sino que calidad de vida, ¿me entiendes? Porque si tenés un joven de 25 años, 30 años, como es el caso de los pacientes, no vas a intentar hacerle una resección total si le vas a amputar su vida, pues lo que vas a hacer es Su función. volverlo hemipléjico a paz. Sí, claro. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin último? Nuestro es primum non nocere, ¿verdad? Sí, sí. Primero, calidad de vida. No hacer daño. No, pues porque ir a amputar una lesión tumoral, si eso no es nada difícil, pues tú lo sabes bien. Un glioblastoma, fase Sí. terminal, ¿verdad? Eso no es la diferencia. Entonces, por eso nuestro punto es los gliomas de bajo grado. Hemos intentado, o he intentado mostrarte todo esto para que veas la importancia que tiene el, la toma a cargo, la clínica de los pacientes, la imagenología de los pacientes, los protocolos avanzados de imágenes, porque hacerle una IRM simple a un paciente no te va a dar No, información. definitivamente que no. Esas Entonces, necesita, son las imágenes con tensor de difusión, o sea, la difusión perfecta. nosotros hemos confirmado con estos protocolos que antes de entrar al bloque operatorio mismo, con la espectroresonancia, casi estamos 99.9% seguros de que se trata de un glioma de bajo grado. Sí, sí, Pero la única manera de la certitud, de la certeza, es yéndolo a operar, ¿verdad? claro, por supuesto. Teniendo el resultado anatómico. Sí, mira, Y, como te digo, Eduardo, definitivamente el anticomicial de escoge es el Kepra, y luego como segundo escoge estaba leyendo el valproato de magnesio o el ácido valproico, ¿verdad? Paquine. Sí, perfecto, sí, Y es excelente. mucha gente comete errores en ir a altas, grandes dosis de un solo medicamento para tratar de parar la crisis. Nosotros no, ya sabemos que cuando llegas a cierta cantidad de miligramos, no es necesario llegar al techo de la dosis en monoterapia, porque no lo vas a mejorar completamente. Sí, Vas a aumentar el daño hepatotóxico, ¿me entendés? Así que lo mejor es, viste que llegaste a una cierta cantidad de miligramos importante de la primera monoterapia, no va bien, biterapia, ¿verdad? Inmediatamente biterapia. correcto. Así Sí, que, otra pregunta, Eduardo, ya para finalizar. Y en estas lesiones de bajo grado profundas, milimétricas, en donde tomar biopsias, digamos, en el transoperatorio por congelación, la función del neuropatólogo es vital, es importantísima. Nosotros acá aún todavía no tenemos un neuropatólogo entrenado como tal, pues, ¿verdad? Pero eso te va a dar la pauta también para que desde el punto de vista histopatológico puedas, ¿cómo se llama? Orientar también la terapia, pues, ¿verdad? como te digo, yo tuve el honor, viste las dos fotos que te muestro, la foto del profesor Talerac y la foto de Catherine Thomas-Duport. Las Uh-huh. fotos que te he mostrado es como yo los conocí, como tuve el honor de conocerlos. Los dos ya murieron, Sí, sí, sí. ¿verdad? Imagínate que cuando yo conocí al profesor Talerac, yo era el residente, porque yo fui residente del servicio, ¿verdad? Uh-huh. Trabajé como residente y tuve el honor de conocerlo en sus últimos días, ¿me entendés?
que llegaba todavía algunas veces al servicio de visita, ¿verdad? Cuando ves ese tipo de personajes, wow, tú decís, Claro. gente que dedicó su vida a hacer algo noble, ¿verdad? A aportar a la neurocirugía. Bueno, son nombres de la historia de la neurocirugía, ¿verdad? No podemos decir menos que eso. Y lo mismo, Catherine Dumas-Duport, ¿qué es lo que hizo? Comenzó con una clasificación puramente histopatológica, con los 4 criterios de base. Siguieron trabajando con la espacialidad de los tumores, ¿ya? Vino la época de la resonancia magnética, se incorporó las imágenes al diagnóstico histopatológico y ahora la biología molecular. O sea, ha seguido evolucionando, dejaron el camino hecho para que nosotros continuemos este trabajo. Pero como te digo, eso es lo bonito del trato de los gliomas de bajo grado. Es muy importante por eso. Y has visto las estadísticas, más del 50% de los tumores del sistema nervioso central, tumores primarios del sistema nervioso central, son gliomas. Gliomas, así es, sí, solo la cabeza están los meningiomas, ¿verdad? Pero benigno. Benigno, correcto, así es. Pero los gliomas, los tumores de origen glial, ¿verdad? Van en segundo lugar también, ¿verdad? Estaba Claro. bien en esta clasificación de la OMS, ya del 2016, 2020, ya los oligoastrocitomas ya desaparecen, ya. Solo está, ya no los toman en cuenta, pues, y adquieren ese concepto del glioblastoma multiforme, ya no como multiforme, sino que solamente como glioblastoma. Como te digo, allá por el 2000 utilizaban 4 criterios histológicos, sin tomar en cuenta la neoangiogénesis ni la necrosis. En 2007 la pusieron en cuenta, ¿te das cuenta? Pasaron de 4 a 6 criterios. Y la clasificación de los astrocitomas fue cambiando. Todo esto influenciado también por la clasificación Santa Ana, ¿me entiendes? Sí. Porque la OMS mete las imágenes de resonancia en 2007, en la clasificación de 2007. Cosa que nosotros habíamos incorporado desde el 2005, ¿te das cuenta? Claro. Entonces, claro, hay una influencia enorme de lo que Santa Ana hace. Y realmente es un verdadero privilegio compartir con gente que tiene este espíritu de investigación científica, ¿verdad? Donde hay los medios, porque es muy importante tener los medios económicos y materiales. Es muy importante. Perfecto. Excelente, doctor Eduardo Parra. Creo que, te lo repito, ha sido una charla magistral de alto nivel, de nivel mundial, ¿me entendés? Tenés a tus manos todas las herramientas necesarias, esto para los neurocirujanos en formación, los neurocirujanos nobles o los residentes también. Es importante echar mano de todas estas herramientas porque la filosofía del manejo de este tipo de lesiones de bajo grado, los gliomas, ya cambió pues dramáticamente y después de solo vigilarlo, pues hoy ya nos damos cuenta que es necesario tratarlos de manera agresiva, como tú muy bien nos has expuesto, porque, y más que todo hacerlo en pacientes jóvenes que son activos de manera productiva, pues para que continúen con su vida, con el menor porcentaje de secuelas invalidantes desde el punto de vista funcional también, ¿verdad? Y por eso es importante tener todas las herramientas porque, de hecho, para poder programar un paciente de este tipo, en la conferencia que usualmente donde se debe programar, debe de existir ya un equipo completo, pues, multidisciplinario, donde se tome una decisión colegiada y tiene que estar el neuropatólogo, tiene que estar el neuroradiólogo, tiene que estar el radioterapeuta, el oncólogo clínico también, el neurocirujano, los rehabilitadores, si inferimos que el paciente probablemente va a tener algún déficit neurológico para poder, desde antes de la cirugía, que debe de ser rápida, la toma de decisión en ese sentido, pero desde antes de la cirugía, establecer cuál va a ser el tratamiento pleno, si va a necesitar solamente vigilancia después de la cirugía o si vamos a utilizar otro tipo de tratamiento de adyuvancia o coadyuvancia también, pues, ¿verdad? La neoadyuvancia en este tipo de lesiones, más que todo estas lesiones que están en el lóbulo de la ínsula o en el tallo cerebral, la neoadyuvancia, ¿cómo la están viendo ahí? Ya para terminar, Eduardo. Nosotros todo lo que es tronco cerebral y ínsula, volvemos a lo mismo.
en el caso de la ínsula principalmente, si la dominancia del hemisferio es el otro, la sacamos. ¿Ah? Completamente, hacemos la colectomía completa y vamos hasta la fase anterior del tronco cerebral, completamente. Entonces, porque sabemos que la función está del otro lado, pero esto lo sabemos de antemano, pues, ya lo sabemos, ¿verdad? En cambio, diferentes los gliomas del tronco cerebral, ¿verdad? Que están en posiciones más que todo anterolateral o anteriores, son casi imposibles de abordarlos. Entonces, nos conformamos con una biopsia y rápidamente los enviamos a protocolos en función de la biología molecular, a protocolos de quimioterapia o quimio y radioterapia. Sí, fíjate que estaba viendo respecto a eso, por ejemplo, ya que tú mencionaste el Instituto Barrow de Phoenix, Arizona, ¿verdad? Este doctor Michael Lawton, y otros más, otros que están haciendo ese tipo de cirugía, aunque quizás tal vez más orientado no tanto a los gliomas, sino que a los cavernomas, que tiene otro tipo de manejo, pues, pero utilizan inclusive hasta 13 abordajes seguros para accesar al tallo, pero decir, no, pero aquí estamos hablando de otra cosa, son cavernomas, pues, ¿verdad? Pero sí, tenés toda la razón, así es. Así es que, bueno, yo te felicito de nuevo, Eduardo, por esta charla magistral. Hemos pasado casi más de 2 horas platicando. Yo creo que los residentes y los neurocirujanos jóvenes van a tomar esta plática de guía también para poder abonar a su experiencia también, ¿verdad? Y a su entrenamiento, que ya lo van, ¿cómo se llama?, desarrollando también. Espero que en futuras fechas también nos acompañes de nuevo compartiendo tu experiencia, que es mucha, Eduardo, ¿verdad? Y me da mucho gusto volverte a ver. Hemos estado en contacto pues por WhatsApp o por otro tipo de redes sociales, pero tener un encuentro tan estimulante y total, así como desde el punto de vista científico, me parece que ha sido fabuloso también. Te agradezco y ojalá que nos acompañe muy pronto, Eduardo. Me da mucho gusto verte. Gusto para mí también. Cuídense mucho. Hasta muy pronto. Estén muy bien. Hasta luego, Eduardo. Mucho gusto. Cuídate.